también en recompra. Nos adelantamos un poquito ahí a esa parte, ¿de acuerdo? Pues vamos entonces a continuar. La presentación pues es la misma que vimos en el pasado, entonces técnicamente nada más vamos a estar viendo algunos conceptos nuevos y los vamos a estar viendo en nuestra pizarra, más que nada. Entonces, vamos, por ejemplo, con los cambios en la tasa de crecimiento, que ya prácticamente vimos algo, nada más para reforzar. Miren, por ejemplo, cuando tenemos una empresa que relativamente tiene poco tiempo de iniciado, una empresa joven, con frecuencia tiene utilidades iniciales con tasas de crecimiento muy elevadas, que era lo que comentábamos el día de ayer, hasta hicimos una grafiquita, no sé si por ahí recuerdan que cuando la empresa empieza con las ventas, generalmente como es una empresa nueva, como es un negocio relativamente joven, digámoslo así, las personas van a tratar de conocer, los clientes van a querer conocer esa empresa, ese producto o ese servicio, dependiendo de a qué nos dediquemos, ¿no? Y van a empezar a comprar. Va a llegar un momento en que las ventas se van a exponenciar, porque todo el mundo quiere conocer pues la novedad, el nuevo producto, la nueva empresa o el nuevo servicio, etcétera, etcétera. Pero una vez que la mayoría de los clientes que gustan de ese producto, de ese servicio, prueban, pues muchos no les va a gustar, porque bueno, para todo hay gustos, ¿no? Entonces, aquellos que no van a ser nuestros clientes, aquellos que definitivamente no se van a quedar con nosotros, se van a retirar, no nos van a seguir comprando. Ya se acabó la novedad y dejan de consumir ya sea el producto o el servicio en la empresa en la que nos dedicamos, ¿no? Y se van a estancar las ventas o van a empezar a ver una tendencia a estar estables las ventas porque se van a quedar única y exclusivamente aquellos clientes que son a los que les gustó el producto o servicio y que se van a convertir en clientes habituales. Entonces se empiezan a estabilizar las ventas, a hacer de una u otra manera estables. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, una empresa joven pues tiende a tener utilidades iniciales con tasas de crecimiento muy elevadas. Durante este periodo de alto rendimiento no es raro pues que se retenga incluso hasta el 100% de las utilidades para aprovechar las oportunidades de inversión y de rentabilidad. Conforme maduran las empresas, su crecimiento presenta las tasas más comunes que se observan en las compañías bien establecidas, es decir, se empieza a hacer un crecimiento ya más conforme a la industria a la que pertenecen, el crecimiento normal de esa industria. En ese momento, pues las utilidades es cuando se esperan o superan la necesidad de inversión y pues comienzas a pagar los dividendos a los socios. Ahí es cuando se les empieza a regresar lo que son las utilidades. Por lo tanto, si se espera que las empresas crezcan en el largo plazo con una tasa que nosotros hemos estado manejando como G, una tasa de crecimiento G, después de el año N más 1 que habíamos comentado, ¿sí? Donde el año N es el último año que tenemos con esos crecimientos irregulares y el año N más 1, por lo tanto, sería el siguiente año de que se presentan esos crecimientos irregulares y por lo tanto es el año en el que se empieza a presentar una tasa constante de crecimiento que vamos a denominar G. G pues es la tasa de crecimiento constante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, según el modelo de descuento de dividendos, pues vamos a obtener que para poder calcular el precio en el año N, ¿sí? P subíndice N, sin albur, pues vamos a obtener que el dividendo
del año n más 1, ¿sí? Del año en el que se convierte en estable nuestro crecimiento, vamos a colocar ese dividendo y lo vamos a dividir entre RE menos G, de acuerdo a nuestra fórmula. Es decir, si yo quiero calcular el precio en el año 4, voy a utilizar el dividendo del año 5 y lo voy a dividir entre RE menos G. Si yo quiero conocer el precio de la acción en el año 2, voy a colocar el dividendo del año 3 y lo voy a dividir entre RE menos G. Si quiero conocer el precio en el año 10, pues voy a colocar el dividendo del año 11 y lo voy a dividir entre RE menos G. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Dime. Sí, ¿es posible que salga negativo o es correcto que salga negativo ese dato? Puede, matemáticamente sí puede, no Ujú, debe, porque si te das negativo, quiere decir que tu empresa ya la echaste a perder. ujú, Sí, o sea, significa que de una u otra manera, una de tres, el dividendo, ¿sí? Es relativamente muy bajito, o sea, prácticamente nulo, por eso te pudiera dar negativo, y pues eso significa que no estamos haciendo bien las cosas. O el rendimiento esperado, el riesgo esperado, es muy bajo con respecto a la tasa de crecimiento. ujú. El riesgo esperado sería muy bajo con respecto a la tasa de crecimiento. Eso es improbable, porque ahí te va, si la tasa de crecimiento es alta, vamos a suponer que estamos creciendo en un 10%, que, es, que la tasa de crecimiento de esa industria sea un 10% cada año, que cada año se venda 10% más de producto en general en esa industria. Vamos a suponer el tequila. Nos dedicamos a vender tequila y cada año crece un 10% porque cada vez el tequila ingresa a más países y por lo tanto pues hay más gente que está tomando tequila, ¿no? Y que les está gustando el tequila. Si la industria está creciendo, no es lógico que tu rendimiento esperado, ¿sí? Que tu riesgo esperado, que es lo mismo, que el rendimiento que tú esperas, sea menor que el crecimiento. O sea, ¿cómo es posible de que si la industria está creciendo en una forma, digamos, constante y de manera, digámoslo así, grande, uh-huh, tu rendimiento, la cantidad de dinero que tú esperas que te quede de utilidad sea menor? No, no, o sea, como que no hay lógica. Dices, a ver, espérame, pues no que estás vendiendo mucho, pues no que estás creciendo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no hay lógica en el hecho de que el rendimiento sea, en este caso, menor a la tasa de crecimiento. Lógicamente no da. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que yo calculé mal el riesgo. O sea, saqué un rendimiento esperado, un riesgo esperado mal calculado de los datos que estoy teniendo de mi empresa, de mis estados de resultado, de mi balance general, etcétera, etcétera. O sea, hice un mal cálculo de ese riesgo, de ese rendimiento, de este porcentaje o tasa porcentual con respecto a la G. Entonces, yo tendría que revisar nuevamente mi planteamiento de todo lo que estoy viendo, pues de todos los datos que tengo para poder llegar a esto, tendría que volverlos a revisar a ver dónde la regué, porque no tendría lógica, ¿sí? Entonces, matemáticamente sí te puede dar negativo, pero digamos que no es lógico que te dé negativo. Ujú. Obviamente, matemáticamente sí puede, porque efectivamente, si tú mueves estas cantidades y las cambias, pues sí, matemáticamente te va a dar algo ahí negativo. Es lógico, sí te da. Pero en cuanto a las situaciones reales, no presenta lógica que esto pudiera ser menor que esto. Si el crecimiento es constante y estás vendiendo cada vez más, no puede ser que tu rendimiento esperado sea menor. O sea, no hay congruencia. Entonces, algo hice Mm, mal. Tendría que regresarme
a revisar por qué hice este cálculo mal. O en su defecto calculé mal la G y le di un valor más alto de lo que realmente es. O sea, calculé la tasa de crecimiento mucho más alta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces habría que revisar esa tasa de crecimiento a ver si la hice bien, la hice mal, qué pasó, ¿no? Esa es la lógica. O sea, matemáticamente sí te puede dar negativo. Lógicamente no debería. Esa sería la respuesta. Ujú, No sé si ujú. aclaré tu duda. Sí, sí. ¿Te dio Gracias. negativo en algún lado o? Sí, en el primer ejercicio, pero ahorita sigamos para Ah, ver. ok. qué- Ok, entonces digamos que este es el precio de venta futuro de las acciones. Ok. Entonces, el precio en el año N es el precio de venta futuro de las acciones en el año en el que pongamos aquí, en el subíndice. Por lo tanto, yo tendría que tomar el dividendo del siguiente año al que yo quiero calcular y dividirlo entre la diferencia de R menos G. Y ya, automáticamente tengo el precio en el año que quiero calcular. ¿De acuerdo? Este estimador del precio en el año N es susceptible de emplearse como un valor terminal para poder generar el modelo de descuento de dividendos y calcular el precio cero. ¿Qué dije? Ah, bueno, así de sencillo. Precio cero es igual a el dividendo uno entre uno más el rendimiento o el riesgo esperado elevado a la uno más el dividendo del año 2 dividido entre uno más el rendimiento esperado al cuadrado, más el dividendo en el año 3 entre uno más RE elevado al cubo. Y así sucesivamente hasta el año N. Voy a llegar hasta el año que yo quiero calcular, hasta donde yo estoy valorando mi evaluación económica. Um, y va a ser entre uno más RE a la N hasta ese año en el que yo quiero evaluar. Y aquí donde yo tengo el año N, donde yo me detuve, pues voy a sumarle justamente el precio, el valor presente del precio en el año futuro, o sea, del precio en el año N. El precio en el año N dijimos que sería el dividendo del N más 1 del siguiente año entre R menos G, pero a esto le tengo que sacar el valor presente. ¿Cómo le saco el valor presente? Pues ya sabemos, con la formulita de uno entre uno más el rendimiento esperado a la n, y ahora sí lo multiplico por el dividendo del n más 1 entre RE menos G. Entonces tengo el precio del año n, lo multiplico por la fórmula de valor presente para calcular el valor presente de este año y le sumo todos los dividendos que voy a recibir durante este periodo de tiempo N, todos los dividendos en su valor presente. Toda la serie de ingresos que voy a tener durante este periodo que yo estoy evaluando mi empresa, bueno, pues los voy a traer a valor presente y la sumatoria de todo eso será el precio actual de, de la acción. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Bueno, vamos No, haciendo. Mándeme. no, nada. Bueno, vamos haciendo un ejemplo entonces. Vamos a pensar que tenemos una empresa joven, que acaba de inventar una rebanada de papa, que se ve y que sabe como si estuviera cocinada a la francesa. O sea, no son papas, pues, pero es un tipo de alimento que sabe a papa a la francesa. Entonces, dada la respuesta que se tiene en el mercado, digamos que esta empresa reinvierte todas las utilidades que está teniendo en ese momento de la novedad del producto para poder expandir sus operaciones de una u otra manera. Entonces, vamos a suponer
que las utilidades del último año fueron de $2 por acción. Entonces vamos a colocar aquí el dividendo es igual a $2 por acción. Y eso sucedió la última vez que se repartieron utilidades, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Ahorita vamos a ver a cuántos años, pero en el año 0 se repartieron $2. Ya tenemos el primer dato. Entonces, y se espera que crezcan a razón del 20% anual hasta el año cuarto. Entonces vamos a tener aquí año 1, 2, 3, 4. Y la tasa de crecimiento es igual al 20% anual durante los siguientes 4 años. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer nuestro cálculo, ¿no? Vamos a multiplicar el dividendo anterior por 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, en este caso sería 2 por 1.2. Entonces, nos da en el año 1, $2.40. Por 1.2 nos da 2.88. 2.88 por 1.2 nos da 3.45. 3.45 por 1.2 nos da $4 con 14 centavos. Con 15, ya redondeado. Ya tenemos entonces los datos de los dividendos que estamos esperando para los siguientes años. Y en ese momento dice que es probable que otras empresas lancen productos competitivos o competidores. Entonces los analistas vamos a pensar que ya se hizo un análisis de mercado, etcétera, etcétera, y que se determina pues que se va a empezar a pagar dividendos del 60% de utilidades y que el crecimiento va a disminuir a una tasa de crecimiento de la industria del 4%. Es decir, después de eso, o en el año quinto, aquí vamos a tener nuestra G. ¿Sí? Y va a ser igual a un 4%. Va a crecer la industria en esa cantidad de tasa a partir del año quinto y en adelante. Se empiezan a hacer estables nuestras ventas. Entonces, 4.15 por 1.04 nos da $4 con 31 centavos. Ahí está. Ya tenemos ahí los datos de nuestra línea de tiempo. Y nos dice que o vamos a poner un costo de capital, un RE del 8%. Que insisto, después vamos a ver de dónde sacamos estas tasas o cómo que empezamos a calcular ya de manera real estas tasas, pero ahorita pues yo las estoy dando, ¿no? Todas estas tasas, todos estos datos, con la finalidad de ir entendiendo los problemas y poco a poco pues le vamos a ir agregando grado de dificultad. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que vamos a pagar dividendos del 60%. Y que el 40% pues se va precisamente a utilizar para, en este caso, reinversiones. Y vamos a suponer que vamos a retener las inversiones de los primeros 3 años, que durante los 3 primeros años vamos a retener para que todo este dividendo lo podamos reinvertir en la empresa y vamos a repartir a partir del cuarto año el 60%. ¿Qué significaría esto? Bueno, muy sencillo. Entonces ponemos aquí, le ponemos tasa de pago de dividendos y estaríamos diciendo que en el año
1 no vamos a pagar nada. En el año 2 no vamos a pagar nada. En el año 3 no vamos a pagar nada, es decir, no le vamos a entregar dividendos a los socios. Se van a retener al 100% para reinvertir en el negocio. Y a partir del año cuarto y quinto, vamos a pagarles el 60%. ¿Sí? El otro 40% se sigue reteniendo para seguir creciendo en cuanto al, pues en cuanto a la empresa, en cuanto al negocio. Entonces, aquí retenemos al 100% y todos estos dividendos se utilizan para que la empresa crezca y a partir del año cuarto y en adelante vamos a pagar el 60%. ¿Qué significa? Que el dividendo a pagar sería el siguiente. En este caso, en el año 1 vamos a pagar 0 pesos. En el año 2, 0. En el año 3, 0, porque la cantidad del dividendo multiplicado por el 0%, 0. Aquí ya vamos a empezar a pagar una cantidad, 4.15 por 60%, 4.15 por 0.6, nos da 2.49. Les vamos a entregar a los socios $2.49. Y en el año quinto, que sería 4.31 por 0.6, sería 2.58. 2.58. O 59 ya redondeado, porque nos da 58.6. ¿De acuerdo? Esto es lo que estaríamos interpretando de los datos. Entonces, estamos reteniendo las cantidades con la finalidad de hacer crecer a la empresa y posteriormente vamos a retener para seguir haciendo crecer a la empresa, pero ya vamos a empezar a entregar utilidades o dividendos a los socios. Entonces, es un proyecto nuevo y la intención pues es ir creciendo, pero en algún momento pues les tenemos que dar dinero a los socios, ¿no? Les tenemos que repartir porque pues también son sus utilidades, pero ya de una otra manera durante 3 años pues ya hicimos que la empresa crezca y del año cuarto en adelante y hasta nuevo aviso retendremos el 40% con la finalidad de hacer que la empresa siga creciendo. Entonces, de acuerdo con esto, nuestro modelito de descuento de dividendos quedaría de la siguiente manera. Sería el dividendo 1, que sería 0 pesos, entre 1 más, nuestro riesgo es del 8%, pues vamos a ponerle en su forma decimal 0.8 y lo vamos a elevar a la 1, más el dividendo del año 2, que sería 0, entre 1 más 0.08 al cuadrado, más el dividendo del año 3, que sería 0, no lo estamos pagando, entre 1.08 ya sumado al cubo, más 2.49, ahora sí, este ya lo vamos a entregar. Entonces ahora sí ya tendríamos un valor 2.49 entre 1.08 a la cuarta, porque es el año cuarto. Este sería nuestro año N. Recuerden que es el último año en el que tenemos una tasa de crecimiento no constante y a partir del año 5 se vuelve constante. Por lo tanto, para nosotros, aquí vamos a tomar como año N y la G o el año quinto sería N más 1. Por lo tanto, aquí detenemos nuestra evaluación y ya voy a sacar el valor presente del año cuarto, que sería con el dividendo del N más 1 entre RE menos G multiplicando a la fórmula de valor presente. Entonces sería más 1 entre 1.08 a la cuarta y esto multiplicando el dividendo N más 1, que sería 2.59 entre nuestro RE, que sería 0.08, menos la tasa de crecimiento constante, que sería 4%, que sería 0.04. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta?
No, Yo nada más, ¿cómo vendría en el problema especificado que solo va a llegar hasta o sea, que va a tener la tasa de pago del 0% en los primeros 3 años? Ok, te lo redactaría de la siguiente manera. Ujú. Vamos a suponer. Ok, lo voy a pensar Ujú. y ya más o menos lo vas cachando. Ok, Yo lo ok. redactaría de esta manera. La empresa fulanita de tal acaba de inventar una rebanada de papa que se ve y Ujú. sabe como si estuviera cocinada a la francesa. Dada la respuesta fenomenal que tuvo el mercado a este producto, la empresa reinvierte todas sus utilidades para expandir sus operaciones. Las Ujú. utilidades fueron de $2 por acción el año anterior y se espera que crezcan a razón del 20% anual hasta finales del año cuarto. En Ok. ese momento, es probable que otras empresas lancen productos competidores. Los analistas proyectarían que hacia finales del año cuarto se recortará la investigación y se comenzará a pagar dividendos. Entonces ya recortamos la investigación, ahora Ok. comenzamos a pagar dividendos del 60% de las utilidades y que el crecimiento de la empresa disminuirá a un 4%. Disminuirá a un 4% el siguiente año, obviamente. O sea, empezamos a pagar utilidades del 60%, pero ya disminuyó el crecimiento al 4% a lo largo Ok. del plazo. Y luego ya pondría, si el costo de capital propio es de 8%, ¿cuál es el valor de la acción? Algo así, Ok. ¿sale? Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, o sea, después del año cuarto, tendríamos que calcular al año quinto para el 4% que va a tener de crecimiento. Bueno, de Sí, disminución. Ah, sí, acuérdense, el año N, donde vamos a parar nuestra evaluación, sería el último año en que la tasa de crecimiento no es constante. ujú. Bueno, aquí en el 1, 2, 3 y 4 fue de un 20%. Entonces me van a decir, pero ahí es constante. Bueno, es el último año donde la tasa deja de ser con un crecimiento variable. Cuando el problema o cuando nosotros nos damos cuenta de que la empresa ya no va a crecer de manera exponencial, sino que va a crecer solamente lo que crece la industria a la que pertenece, es decir, que se vuelve su crecimiento constante, ese sería el N más 1. Ahí vamos a considerarlo como N más 1. Por lo tanto, el año anterior sería el N, el último año en el que fue una tasa volátil de crecimiento, ¿de acuerdo? O una tasa de crecimiento exponencial, si lo quieren ver de esa forma. Y la tasa de crecimiento estable, o cuando ya se empiezan a estabilizar a lo largo de la industria a la cual pertenece, lo vamos a llamar G, y a partir de ahí, ese año sería N más 1. Ese es el dato que tenemos que tener muy en cuenta para saber dónde detenernos y qué dato tomar. ¿De acuerdo? Sí. Y en ese sentido, ay, lo hice muy pequeño. Y en ese sentido, bueno, nos estamos deteniendo en el año cuarto. Entonces, hasta aquí sería nuestra evaluación. Y tenemos que sacar el precio en el año cuarto. En el precio en el año cuarto sería el N más 1, el dividendo N más 1, entre R menos G. A eso le sacamos valor presente, es decir, lo multiplicamos por 1, entre 1 más la tasa elevado a la N, y ya tenemos el valor presente. Y le sumamos todos los dividendos que obtuvimos previamente. Entonces, Ujú. ya una vez planteado, el precio de la acción, para este caso, sería obviamente 0 más 0 más 0 más, en este caso sería esto, nos daría 1.8302. Al final lo voy a redondear. Más 1 entre 1.08 a la cuarta nos da Me dio 1. 0.73, profe. Ok, me da .73
503. ¿Sí te dio eso? Sí, ¿Sí te da lo profe. mismo? Perfecto. Y lo vamos a multiplicar por 259 entre lo que nos dé de resultado aquí. Acuérdense, 259 entre, abrimos paréntesis, ponemos .08 menos .04, cerramos paréntesis y le damos enter. A mí me está dando, en este caso, 64.75. ¿Alguien le dio diferente? No, Sí, me dio igual, profe. Ok, entonces ahora lo que hacemos es multiplicamos, primero multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Entonces, este está multiplicando, este va primero. .73503 por 64.75 y al resultado le vamos a sumar 1.8302. Todos los demás son ceros, entonces ya ahí terminaríamos y el precio cero sería un total de $49 con 42 centavos. ¿Alguien le dio diferente? ¿A todos les da así? sí. Sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Mm. Bueno, si no hay dudas o comentarios, vamos a continuar con la recompra, que es también otro dato que vamos a necesitar para resolver los problemas que tenemos. Este es un problema parecido. Ay, me confundo siempre de botón. Este es un problema parecido a uno de los que tienen ahí. O sea, lo van a plantear de la misma manera. Lo único que yo hice fue agregarle un poquito de dificultad. De hecho, los ejercicios que tienen en Classroom son más sencillos que esto. Aquí yo les estoy agregando el hecho de que en algunos años se está reteniendo al 100% y otros no se retienen 100, se retiene menos. Entonces, pues le estoy agregando un poquito de dificultad para que vean cómo se podría plantear, pero los que tienen ahí son relativamente más sencillos, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la recompra, precisamente, con el dato de la recompra, que también es un dato que van a necesitar para poder resolver sus ejercicios. Déjenme, nunca he hecho esto, pero déjenme ver si puedo. Aquí está. Lo vamos a sacar como imagen para poderlo subir. Valoración financiera. Y aquí le vamos a poner. ¿Cómo le ponemos? ¿Caso papa? Sí. Es el de la papa. Bueno, ahí está. Guardar. Y en teoría, a ver, déjenme ver. Se debe de haber guardado acá. Valoración financiera. Aquí está, caso papa. Y bueno, ya lo tenemos que abrir con Paint, con 3D o en fotos. Ábrelo como foto. Ahí está. Ok, ahorita se lo subo. Ahorita lo vamos a cargar ahí al término de la clase. Cargo esta fotografía, esta imagen, en el Classroom para que tengan ahí ese ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a borrar entonces esto, ya lo puedo borrar. Ahí está. Y vamos a continuar entonces con el siguiente caso. Recompra. La recompra de acciones, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? Ok, voy a colocarle aquí. Recompra. Ahí está. Ok, en una recompra de acciones, la compañía utiliza dinero o efectivo sobrante para adquirir sus propias acciones. Estas recompras tienen dos consecuencias para nuestro modelo de descuento de dividendos.
La primera es que entre más efectivo utilicemos para que podamos recomprar, menos dinero vamos a tener para pagar dividendos a los socios. Y la segunda es que va a disminuir la cantidad de acciones, lo que incrementa en un futuro las utilidades por acción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una empresa que tenemos acciones comunes. Recordemos un poquito algo de teoría de finanzas en las organizaciones. Por ahí en la tipo de empresa, sociedad anónima, la de responsabilidad limitada, la comandita por acciones, podemos manejar acciones de que son los títulos de propiedad de la empresa, ¿no? A final de cuentas. Y va a estar dividido en cuanto al número de acciones que tengamos. Por ejemplo, voy a poner aquí, bueno, ¿se acuerdan que yo utilizaba unos nombres medio raros para ejemplos? Entonces tenemos a Cunegundes, tenemos a Cirilo, tenemos a Pánfila, a Anacleta y a Lucrecia. Ok, vamos a suponer que Cunegundes es el dueño del 51% de las acciones. Cirilo es el dueño del 10%, Pánfila del 9%, del 20% y del 10%. Ahí me debe dar 100, 20, 30, 40 y 50, 90 y 100. Ahí está. Tenemos el 100%. Ok, vamos a suponer que aquí la cantidad de dinero que tienen la empresa, pues obviamente Cirilo puso de esa cantidad el 51%, y entonces es dueño del 51% de las acciones. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de ellos. Cuando tenemos cantidades así, cerradas, por ejemplo, una sociedad solamente con 100 acciones es suficiente para poder representar esto. ¿De acuerdo? Porque con 100 documentos, con 51 documentos, yo puedo representar la participación de Cunegundes. 10 documentos, la participación de Cirilo. 9, la participación de Pánfila y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en lugar de esos porcentajes que son cantidades cerradas, tenemos unas cantidades diferentes, como vamos a poner a continuación? Vamos a suponer que Cirilo tiene el 51.5%. Y Cirilo tiene, bueno, vamos a ponerle el 10%. Y en este caso le vamos a poner el 8.5%. Bueno, no puedo partir un documento a la mitad para darle 51.5 documentos a Cunegundes. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que expedir 1,000 acciones, 1,000 documentos, para que a este le toquen 515, a este 10, a este 85, a este 200 y a este, sí, 200, 100, 100, 85 y 515. Y ya tendríamos los 1,000 documentos. ¿Sí me explico? O sea, si la participación se empieza a poner un poco complicada, pues entonces tendremos que poner más acciones a la venta para poder representar estas participaciones. Y si, por ejemplo, tuviéramos que Cunegundes tiene el 51 punto, ¿qué les gusta? 53%, híjole, ya nos metió en otra bronca. Habrá que expedir incluso 1,000,000 de acciones para poder representar esto, para poderle dar 500, ¿cuántas sería? 1,000,000
por punto 51.53 serían 515.300 documentos o 515.300 acciones para Cunegundes, si este fuera el 51.53. ¿Me explico? O sea, es decir, mientras más se divida la participación de alguno de ellos o de los socios, más documentos yo tengo que expedir para poder representar la participación de estos personajes. Por lo tanto, puede llegar un momento en que tengamos millones de acciones en circulación. ¿Qué se puede hacer para poder reducir esto? Nuevamente, irnos a la contraria. Recomprar, por ejemplo, decirle Cunegundes a Pánfila, ¿sabes qué? Te compro el 0.5 de tus acciones, te las recompro con la finalidad de que ahora se vuelva el 52 y el 8. Y entonces, estas 1,000 acciones que hay en circulación se vuelven a reducir a 100. Y entonces aumenta la cantidad de dinero que se va a repartir entre cada acción en un futuro. Entonces esos son los dos efectos que tiene, son los dos efectos que les comentaba. El primero es que, pues mientras más efectivo utilicemos para recomprar acciones, pues menos habrá dinero para repartir en dividendos. Pero por otro lado, también va a disminuir el número de acciones que hay en circulación y eso va a ayudar a que en el futuro incremente la cantidad de dinero o el dividendo que se va a entregar por cada una de las acciones. Ahora, este es un ejemplo. Otro de los ejemplos es que estos sean accionistas comunes. Accionistas comunes. Y vamos a suponer que esto sea una farmacéutica. Y justamente ahorita están tratando de sacar la vacuna contra el COVID. Bueno, vamos a suponer que están financiando la investigación de la vacuna y entonces ponen a la venta acciones preferentes. ¿Sí? Esas acciones preferentes, un porcentaje, vamos a suponer que de todo esto, estos porcentajes se reducen y vamos a suponer que Cunegundes queda con el 40, bueno, por poner un ejemplo, 40, 50, 60, 70, 80, 88. Entonces tendríamos aquí el 12% de acciones preferentes. Es decir, la cantidad de dinero que solicitamos pedir a accionistas nuevos equivale a un 12% más de ingresos. Por lo tanto, reconfiguramos las participaciones y entonces hay un 12% de acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Aquellos que no tienen derecho a voz y voto de la empresa, que no pueden participar en las decisiones de la empresa, pero que sí esperan utilidades al final de un periodo contable, ¿de acuerdo? Que solamente son accionistas, solamente están invirtiendo en un proyecto, en este caso, la cura del COVID, ¿no? Y vamos a suponer que esta farmacéutica efectivamente encuentra la vacuna o encuentra la cura, cualquiera de las dos cosas. Bueno, pues va a empezar a tener ventas de esa vacuna, de esa medicina, y se van a disparar sus ventas como empresa. Y entonces, pues hay que empezar a pagar los dividendos a todos estos. ¿Qué puede pasar? Que estos se ponen de acuerdo y dicen, ok, ya encontramos la cura, ya estamos empezando a vender, nos está empezando a ir bien, las ventas están creciendo. Al término de este ciclo fiscal, vamos a recomprar estas acciones preferentes, ¿sí? Para que en el siguiente año, obviamente estas participaciones de cada uno de ellos se vuelvan a incrementar y por lo tanto ellos en el siguiente año fiscal puedan repartirse más dividendos entre los socios comunes. Y entonces el primer año fiscal a los accionistas preferentes les van a pagar su dividendo
y después de pagarle sus dividendos les van a recomprar el valor de sus acciones y los van a sacar de la empresa, con la finalidad de que estos vuelvan a tener mayor participación y al siguiente año fiscal van a repartirse más dividendos, pero van a tener el efecto de que las acciones, el número de acciones, se van a reducir. Se van a reducir en una cantidad que ya ahora reconfigure a las cantidades que tienen, las nuevas cantidades que puedan tener estos en cuanto a acciones después de la recompra. ¿Me explico? Para eso nos sirve la recompra. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No. No. ¿Nadie? Bien, continuamos entonces. En el modelo de descuento de dividendos se evalúa una acción desde la perspectiva de un solo accionista. O sea, lo que hacemos es calcular acción por acción, aunque también podemos calcular el total de la empresa y después dividirlo entre el número de acciones que hay en circulación. Puede ser las dos maneras, pero generalmente lo que se hace es, de una u otra manera, calcular por acción. Y entonces, pues ya habíamos dicho que el precio cero es igual al valor presente, ¿sí?, de los dividendos futuros o lo que es igual a el dividendo entre RE menos G. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquí, bueno, tenemos dividendo 1 entre 1 más la tasa elevada a 1 más el dividendo 2 entre 1 más la tasa elevada al cuadrado y así sucesivamente? Y calcular también el precio en el año N y sacar su valor presente y sumarlo a todos los dividendos anteriores. O en su defecto, si solamente tengo un año, si solo hay un año de evaluación, pues entonces el precio cero será el dividendo del siguiente año entre RE menos G. ¿Sí? El dividendo 1. Aquí me faltó. Ahí está. Entonces el dividendo 1 entre RE menos G. Si eso fuera a un solo año. Ok, un método alternativo cuando una empresa recompra sus acciones es el modelo del pago total, que hemos comentado que es poner todos los dividendos de la empresa divididos entre RE menos G. Entonces, se descuenta el pago total de la empresa hacia los accionistas, que es la cantidad total que se va a gastar tanto en dividendos como en la recompra de acciones, y después dividimos esa cantidad entre el número actual de acciones para determinar el precio por acción. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa tuviese 217 millones de acciones en circulación. Ahí está. Y que se espera pagar 860 millones, ¿sí?, en utilidades. Ahí está. 860 millones de utilidades. Y planeamos pagarlas 50% del total de esas ganancias, 30 como dividendos y 20 para recompra de acciones comunes. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí el 50% es pago. El otro 50% es retención. Pero de este 50%, el 30% lo vamos a utilizar como dividendos y el 20% para recompra de esto de aquí. O sea, el 50% que vamos a retener, el 30% se los vamos a pagar a los accionistas en forma de dividendos y el otro 20% que estamos reteniendo lo vamos a utilizar para recomprarle acciones. ¿De acuerdo? Si se espera que las utilidades de la empresa crezcan en un 7.5%, una tasa de crecimiento del 7.5%,
por año y que la tasa de pago permanezca constante, ¿cuál sería el precio de la acción de capital propio? A un 10%. O sea, un RE del 10%. ¿Qué esperaríamos de esto? Bueno, lo que vamos a hacer primero es estos 860 millones, ¿sí? Los vamos a dividir entre dos o vamos a multiplicarlos por 0.50, que es lo que vamos a repartir, ¿sí? Lo primero que hacemos es multiplicar las utilidades por la tasa de pago. Entonces sería 860 millones por el 50%. Y esto nos da 430 millones. Ahí está. Esto es lo primero que tenemos que hacer. 430 millones. Con base en el costo de capital propio que teníamos, ¿sí? Es el 10%. Y nuestra tasa de crecimiento, que es del 7.5, ya podemos calcular el valor de la empresa. Entonces, el precio de la empresa va a ser los 430 millones entre 10% menos 7.5%. Y ahora sí, nos debe de dar, vamos a sacar 430 entre 0.1 menos 0.075. Nos da 17.2 millones. 17.2 millones. Ahí está. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Ninguna? creo. Yo sí, A ver, dime. la retención que le había hecho del 50%, Ajá, nada más o sea, se divide la retención en 30 y 20 nada más. ajá, Ah, ok. Yo dije, a lo mejor era o sea, tenemos que sacarle el 30% bueno, convertir el 50% en 100% y sacarle el 30. Pero entonces nada no, más no, es no. No, dividirlos, ok. de ese 50, Ok. el 30 es para dividendos, el 20 es recompra, o sea, lo estamos subdividiendo, digámoslo así. Ok. Es decir, si tomamos ese 50 como el 100%, el 60% serían dividendos, el 40% sería recompra. Sí, es lo que yo pensé, ok. Ujú. Gracias. Es lo que estaríamos haciendo. Ahora, aquí el detalle es que para poder calcular el valor, solamente necesito lo que voy a pagar. ¿Se acuerdan que nada más utilizamos el dividendo que se paga y lo dividimos entre nuestra R menos G? En este caso, como vamos a pagar el 50%, pues serían 860 millones por 50%, 430. Y ya puedo yo calcular el valor de la empresa. 430 entre 10 menos 7.5 nos da 17.2 millones. Obviamente, este valor, si yo lo divido entre el número de acciones, es decir, voy a calcular el precio cero, sería 17.2 millones entre, bueno, aquí lo vamos a poner, entre 217 millones. Nos va a dar un total de 79.26 centavos de dólar. Es decir, 79 dólares con 26 centavos. ¿Sí? Y es nada más hacerlo así, o sea, pónganle todos los ceros, pongan 430 y ya le ponen los 6 ceros y lo dividen entre 0.1 menos 0.075 y ya les da 1.72 a la 10. Por eso es que yo aquí lo estoy simplificando. Y eso lo dividen a su vez entre los 217 millones, le ponen los 6 ceros y les da 79.26
dólares. Es decir, la acción cuesta 79.26. La empresa cuesta 17.200 millones de dólares, pues. Ese sería el resultado. 17.2 mil millones. Eso es aquí. Creo que son 1.000 millones porque es a la 10. 17.2 a la 10 serían 10 ceros. Sí, son 17.200 millones. Entonces es doble M, 1.000 millones. 17.000 millones. Ahí está. Ahora sí está correcto. ¿Dudas? No. Ok. Ya tenemos el precio de la acción. Ya tenemos el valor de la empresa. Ahora sí vamos con esto. Dice que el 20% se va a utilizar para recompra. Entonces, lo que vamos a hacer es que de estos 430 millones, acuérdense, 430 millones es lo que se va a pagar, la mitad. Ya está, calculamos. Pero de la otra mitad, ¿sí? La vamos a utilizar para recompra, el 20%. Entonces, 430, bueno, 430 sería la mitad. Por lo tanto, la mitad sería el 100% de lo que estamos reteniendo. 430 millones sería también el 100% de lo que estamos reteniendo. Entonces, el 40% o el 20% del total de los 860 millones es lo que vamos a utilizar para recompra. Entonces, ya sea que multipliquemos 860 millones por punto 2 o 430 millones por punto 4, como ustedes gusten, les va a dar el mismo resultado. Entonces, por punto 4 nos da 1, 2, 3, que entonces nos daría 17. 200. 1, 2, 3. 172, ¿no, profe? Mándeme. No, nada, profe. Pues ahí está, ¿no? 172 millones. ¿Eso es lo que me estabas diciendo? Sí, Ok. sí, profe. 172 millones es lo que nos estaría dando que vamos a utilizar para la recompra. Lo dividimos entre el precio de la acción, es decir, entre 79.26, y nos dice que podemos alcanzar a comprar o recomprar. Serían 3, 6, serían 2.170.073 acciones de recompra. Es decir, nos alcanzaría para recomprar 2.170.073 acciones. Esa sería la respuesta, ¿sí? Dice aquí que tiene 217 millones de acciones en circulación. De esos 217 millones, 2.170.000 las vamos a poder recomprar. Y ahí termina el ejemplo. Esa sería la respuesta. El precio de la acción. Respuesta 1, precio de la acción, 79.26. Respuesta 2, el valor de la empresa, 117.2 mil millones de dólares. Y respuesta 3, alcanzamos a recomprar 2.170.073 acciones de las 217 millones que hay en circulación. Esa sería la respuesta. Y obviamente en un futuro se va a reducir. En lugar de tener 217 millones de acciones en circulación, sería 217 millones menos la cantidad suficiente. Ahí sí ya es otro rollo, ahí tendríamos que verificar los porcentajes de participación de cada uno de los socios, ¿sí? Que es lo que vimos acá, para saber cuántas acciones se reduciría en este caso la cantidad total de que vamos a reducir para ajustar a los nuevos porcentajes que tienen los socios. Pero ahí tendríamos que ver las participaciones, ese es otro boleto.
¿de acuerdo? No tenemos ese dato, o al menos no lo estoy inventando todavía en este momento. Entonces, no nos vamos a meter ahorita en esa bronca, pero tendríamos que hacer lo que dijimos acá arriba. Estoy recomprando, entonces vuelvo a ver las participaciones de los socios que quedan y voy a ver qué participación tiene, y de acuerdo a las participaciones, veo con cuántas acciones se puede cubrir perfectamente esos porcentajes de participación de cada uno de ellos. ¿Sí me explico? Y esa es la cantidad de acciones que se pueden reducir. No se van a reducir en 2.170.000, no necesariamente, sino que esto me va a obligar a reducirlas. ¿En cuánto? Depende de los porcentajes de participación. Recordemos que tiene que representar cada documento el porcentaje de cada uno de ellos. Habría que hacer un recálculo de eso. ¿Dudas? Profe, Mande. yo solamente en los 172 que sacó, ¿de dónde lo sacó? Ajá. ¿Y los 2 millones? Perdón. ¿Este? Ajá, lo último que hizo lo. Ok. Ajá. Estamos utilizando el 20% para recompra, el 20% de 860 millones. ¿Estás de acuerdo? De las utilidades. Sí. Sí. Ok, a ver, permíteme. Déjame, es que me están preguntando acá algo. Ahorita regreso con ustedes. ¿Cuál aquí ya? Ya, perdón, disculpen la interrupción. Les decía, vamos a pagar o vamos a tener 860 millones de utilidades. De esos 860 millones de utilidades, la mitad de esto se va a retener, ¿sí? O sea, el 50%. Subdividimos. De ese 50% que se retiene, el 30% es para pagarlo en dividendos. El otro 20% lo vamos a utilizar para recompra. Entonces, sería 860 millones por punto 2, o sea, por el 20%, nos da 172 millones. Sácalo en tu calculadora, 860, y le pones 6 ceros y lo multiplicas por punto 2 y te va a dar 172 millones, Sí, sí, sí. que sería el 20% que vas a utilizar para la recompra. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, estos 172 millones, perdón, lo divides entre el precio de la acción y te va a dar el número de acciones que puedes recomprar. Ah, ok, ya me quedó claro. Sí. ¿Ya? Sí, gracias. Ahora, otro dato que se puede desprender de aquí mismo es que estos 860 millones, o sea, yo vuelvo a hacer lo mismo, 860 y agrego los 6 ceros, y lo vamos a multiplicar, pero ahora por punto 3, o sea, por el 30%. Nos estaría dando 258 millones. Ahí está. Que sería el 30% que se van a pagar en dividendos. Estos 258 lo divido entre el número de acciones, ¿sí? Que tenemos en cuanto a acciones preferentes, o sea, estas acciones que vamos a recomprar, yo divido 258 entre 2 millones, entre 2.170.073, y resulta que es un total, bueno, esto, entre las acciones a recomprar, 2.170.073, y nos va a dar 118 con 90 centavos, con 89. Déjenme. Con 89 centavos. Ahí está. Quiere decir que a cada socio que yo le voy a recomprar su acción, le voy a pagar $118 de dividendo, ¿sí?
más 79.26 para recomprarle su acción. Le pago su dividendo y le recompro su acción. ¿Sí me explico? Sí. Voy a recomprar 2.170.073, que sería, voy a utilizar la mitad de las utilidades para recomprar. Pero de esa mitad, el 30% se los voy a entregar en dividendos y el 20% los voy a recomprar. Entonces, ya calculamos que el 20% me alcanza para recomprar 2.170.000 acciones. Entonces, a esos socios que yo les voy a recomprar la acción, se las voy a pagar a 79.26 cada acción, que fue los 172 millones entre 79.26. Ahí está. Y ya me sale la cantidad que yo voy a recomprar. Significa que yo voy a pagar 79.26 por cada acción, ¿sí? Un total de 172 millones voy a terminar pagando para recomprarlas. Pero aparte, tengo que entregarles dividendos. Entonces, ¿cuánto les voy a entregar de dividendo? $118 por cada acción. 118 más 79 es lo que le voy a entregar a cada accionista por cada una de sus acciones. El resto, ¿sí? Son las utilidades que se van a utilizar para pagarle a los socios restantes, a los socios que se quedaron. Les va a tocar de a menos, obviamente, porque no, en este caso no les estoy recomprando las acciones, se están quedando en la empresa. Les va a tocar menos utilidad a ellos, a los que se quedan, porque sería nada más 430 millones entre a 217, quítale 2.170.000 y son las acciones restantes. Vas a dividir 430 millones entre las acciones restantes y eso es lo que se va a repartir de dividendo por cada acción. Vamos haciendo el ejercicio. Miren, serían 217, unos 3 millones, menos 2.170.073. Entonces serían un total de 214, 8, 29, 927. Pues estas son las acciones restantes, las que se van a quedar, ¿sí? 214 millones. Voy a dividir 430 millones, que es lo que voy a pagar de dividendos, 430 millones entre los 214 millones que se quedan. 829, 927 y me va a dar $2. $2. Es decir, a cada accionista que se queda, le voy a entregar $2 por acción. A cada accionista que se va, le voy a entregar 118 más 79 como $190, más o menos, a cada uno. Pero estos se van. Adiós, que les vaya bien, ¿sí? Ya no van a ser socios de la empresa, estos se quedan. El siguiente año se reparten más utilidades entre los que quedan. Para eso estamos reteniendo las utilidades. Obviamente sí se puede recomprar y se hace, o sea, se les recompra a los que no tienen voz y voto de la empresa. Sin embargo, pues tiene un costo empresarial y es que les vas a tener que pagar más dinero para poderlo retirar de la empresa. Es decir, te estoy recomprando tus acciones, ya no te quiero como socio porque no quiero en un futuro seguirte repartiendo más utilidades, que te vaya bien, pero tengo que pagarle, legalmente le tengo que pagar lo que le corresponde. ¿Me explico? Que sería los 118 más los 79. 79 de cada acción más 118 de utilidades, de dividendos. ¿Dudas? Profesor, No. Mándeme. no quiere vender las utilidades ¿Mande? y tienen que, o sea, tienes que vender las utilidades aunque no quieras y tengas Tienes que entregar utilidades. O sea, tienes que entregarle las utilidades a los que estás No, despidiendo, por así decirlo. me equivoqué. Si yo tengo acciones y no las quiero vender, o sea, Ajá.
Hay como una cláusula que diga que si te las quieren recomprar, las tienes que vender. Ah, pero es que acuérdate que estamos hablando, ¿sí? De los accionistas preferentes. Ujú, sí, sí, O sea, los accionistas preferentes no tienen voz y voto en las decisiones de la empresa. ok. Son inversionistas nada más. Y los accionistas comunes sí tienen voz y voto. Entonces los accionistas comunes dicen, vamos a recomprarle a los inversionistas generales de la empresa, les vamos a recomprar sus acciones. Es decir, esta empresa cotiza en bolsa. Tú compras acciones ahí en la bolsa de valores. Tú las compras porque eres inversionista. Bueno, Ujú, ellos se capitalizan, sacan la cura del COVID, empiezan a vender un montón y entonces ganan 860 millones de utilidades el primer año. Y entonces dicen, ok, vamos a utilizar el 50% para pagarnos utilidades. El otro 50% lo vamos a utilizar o lo vamos a retener para pagar dividendos y recomprar las acciones a estos inversionistas generales y reducir el número de acciones a futuro para los accionistas comunes, para los que se quedan. Y de una u otra manera, después repartir más utilidades entre los que se quedan. Ya los inversionistas generales ya no los necesito porque ya encontramos o ya financiamos el proyecto y ya pudimos encontrar, en este caso, lo que andábamos buscando, ¿no? Ya se estamos vendiendo. Entonces, no los quiero ya estos inversionistas. Vamos a recomprarle. Y entonces estos dicen, oye, pero no me quiero salir. No, no si quieres. La junta de dueños decidió que te voy a recomprar tus acciones porque eres un inversionista general. Si fueras de estos de acá, ahí sí no. Ahí sí tendrías que venderlas tú de manera voluntaria. No te pueden sacar así tan fácil. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Nadie dudas?